damos gracias a Dios por darnos este culto de media semana, ¿no? Aunque hemos estado sábado, domingo, lunes recibiendo instrucción del Señor. El día de hoy vamos a seguir recibiendo la instrucción de Dios para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y sin duda que también debemos tener presente que toda nuestra vida es una vida de enseñanza para nosotros, más hablando acerca del ámbito espiritual, ¿no? Si hablamos del área cognitiva, uno empieza el inicial, luego pasa por la primaria, secundaria. ¿Y cuál es la meta de todo estudiante? Terminar la universidad, ¿verdad? Tener ya el título a nombre de la nación. Y ahí prácticamente termina casi toda nuestra responsabilidad de estudiante. Sin embargo, en la vida espiritual, todos nosotros, toda nuestra vida tenemos que aprender. Más aún cuando nosotros llegamos a tener una familia, ¿verdad? Llegamos a tener una familia y sigue nuestro aprendizaje. Tenemos nuestros hijos y nuestro aprendizaje continúa. Nuestros hijos son grandes y nuestro aprendizaje continúa. ¿Sabe por qué? Porque cuando son grandes, cuando ellos ya han conformado un hogar, nosotros nos damos cuenta o comenzamos a hacer un análisis de cómo hemos sido o cómo estamos como padres y decimos, me equivoqué aquí, me equivoqué aquí, me equivoqué aquí. Y muchos hermanos, de una manera sabia, buscan ya como padres y aún como abuelos, buscan dar consejos a sus hijos que están formando hogares. A veces uno puede decir, bueno, él ya está grande, ya tiene su familia, yo ya no tengo nada que hacer. Y muchas veces, amados hermanos, nos podemos equivocar porque aún como abuelos seguimos siendo padres y podemos seguir dando consejos a nuestros hijos, podemos seguir dando instrucciones para que ellos formen hogares sólidos, así como hemos venido viendo durante estos días. Recuerden la Biblia, incluso desde el día sábado, domingo y lunes hemos estado recibiendo enseñanzas acerca de las familias. Y hermanos, si vemos a la luz de la historia, a la luz de la Biblia, muchas personas recibieron buena instrucción, pero cuando fueron grandes se alejaron de esa instrucción. No formaron hogares correctos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye en esta noche a cada uno de nosotros. ¿Ok? No sin antes vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo aquí en el templo. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor, y gracias también por tu palabra, ya que por medio de ella, Señor, tú nos hablas a nosotros. Desde tu corazón hablas a nuestros corazones, Señor, para instruirnos, capacitarnos y llegar a nuestras vidas con tu bendita palabra, Señor, para que nuestros corazones sean sensibilizados, transformados, cambiados por ella, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones, ponerlo en práctica y de la misma manera, Señor, enseñar a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. No tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero sí tuve el privilegio de conocer a Cristo como mi Salvador, más o menos de adolescente. Y cuando llegué aquí a la Iglesia Bautista de la Esperanza, hubieron muchas familias que me acogieron, que me instruyeron, que me enseñaron. Incluso sus hijos fueron muy buenos amigos conmigo. Ahora, como padres tenemos una gran responsabilidad. Amén.
No lo veo convencidos. Como padres tenemos una gran responsabilidad, amén. Padres, madres, tenemos una gran responsabilidad. Los que aún no se casan también van a llegar a tener esa gran y bonita responsabilidad. Véalo de esta manera, sí, es grande la responsabilidad, pero también es bonita si nosotros nos mantenemos en ella. Y mire aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 3, ¿cuál es la primera palabra, hermanos, que encontramos aquí? Oye. ¿Y ese oye qué es? Dentro de la gramática, ¿qué es? Es un verbo, ¿verdad? Es un verbo. Dios se va a dirigir a un grupo en especial y al dirigirse a ellos le dice, oye, presta atención, estate con tus oídos atentos a escuchar, ¿verdad? Y en el versículo 4 encontramos el mismo verso, oye, presta atención. Como algunos hemos escuchado a algunas personas decir lo siguiente, para bien las orejas, ¿verdad? Para bien las orejas. Y dice allí en el versículo 3, oye pues, ¿qué, hermanos? Israel. En el versículo 4 también dice, oye Israel. ¿A quién está dirigiéndose Dios, hermanos? A Israel, al pueblo de Israel. Ahora, pregunta, ¿quiénes conforman el pueblo de Israel? ¿O por qué grupo de personas se conforma el pueblo de Israel, hermanos? ¿Quiénes conforman Israel? No se queden callados. Ya, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, para ser más exactos, ya. ¿Está bien? ¿Quiénes más? El pueblo de Israel está conformado, ¿por qué, hermanos? Por familias. Ya hay que tener presente esto. Está conformado por familias. Se está dirigiendo Dios a las familias del pueblo de Israel. Y les dice, oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se está dirigiendo al pueblo de Israel, se está dirigiendo a las familias de Israel y les está dando instrucciones. Dios mismo está dando instrucciones por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y si vemos el versículo 5, mire qué es lo que le dice al pueblo de Israel que debe hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer, hermanos? Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el mandato, hermanos, para las familias de Israel? Que cada familia del pueblo de Israel debiera, ¿qué, hermanos? Amar. ¿A quién? A Dios. Debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ahora, ¿qué implica amar a Dios, hermanos? Ya, muy bien. ¿Qué más implica amar? Si vemos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15, si vemos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué deben hacer? Guardad mis mandamientos. Y muy bien, el amar a Dios implica obedecer, guardar su palabra. Amén, hermanos, implica esto. Entonces, el pueblo de Israel, las familias de Israel deben amar a Dios de todo su corazón. Y en primer lugar, ¿qué área de la vida de la persona o qué área de nosotros en primer lugar está pidiendo Dios con que le amemos? Con nuestro
corazón. Y Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón, porque de él, ¿qué? Porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, Dios apunta a un lugar estratégico en la vida de las personas. Dios apunta a nuestros corazones. Dios nos está diciendo, ¿saben qué, familias de Israel? Deben ustedes amarme a mí con todo su corazón. No fraccionarlo su corazón a la mitad o a la tercera parte o a la cuarta parte o a la quinta parte, no. Y esto lo hemos visto en el campamento, ¿verdad? En el retiro hemos visto esto. Dios demanda el primer lugar, ¿no? En el libro de Mateo 6:33 dice, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios quiere todo nuestro corazón. Dios nos está mandando que le debemos amar con todo nuestro corazón, especialmente a las familias de Israel. Ahora, ¿pedirá Dios lo mismo a la iglesia, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pedirá que la Iglesia Bautista La Esperanza, las familias de la Iglesia Bautista La Esperanza, le amemos a Dios con todo nuestro corazón? Y la respuesta es sí. Dios está mandándonos a nosotros que le amemos, que le obedezcamos. Amarle, recuerde, implica obediencia, implica guardar sus mandamientos, y el guardar sus mandamientos implica que tiene que ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso quiere decir que no escapa nada de nosotros. Con todo nuestro ser debemos amarle a Dios. Ahora mire el versículo 6. Se va a dirigir especialmente a quienes gobiernan las familias, a quienes gobiernan en el hogar. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿sí? Estarán sobre ¿quién en primer lugar? Sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy tienen que estar sobre tu vida. Implica que nosotros debemos ser constantes en ¿qué? En guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, en estudiar la palabra de Dios cada día. Recuerda lo que le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8 de Josué. Mira que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es el mandato para las familias de Israel? ¿Cuál es el mandato para las familias de la Iglesia Bautista de la Esperanza? Que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero en primer lugar, ¿sobre quién debe estar la palabra de Dios hablando de las familias? Sobre aquellos que tenemos liderazgo de nuestra familia. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Mire allí el versículo 7. El versículo 7 dice, ¿y las repetirás a quiénes? A tus hijos. O sea, ¿a quiénes se está dirigiendo en la familia, hermanos? ¿Aló? ¿Están ahí? No se duerman. ¿A quiénes se dirige? A los padres. Sí, a los padres. En primer lugar, a los padres. Entonces, había dicho hace un momento que tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de ser guía de nuestros hijos, la responsabilidad en primer lugar de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, para que al tenerla en nuestras vidas, practicarlo con nuestro ejemplo, también podamos instruir a nuestros
hijos. Entonces, ahí tenemos el mandato: las repetirás a tus hijos y hablarás de él estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. ¿Entre quiénes? ¿Entre qué? Entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A veces, hermanos, para nosotros, quizás uno puede en el camino cansarse, en el camino, bueno, pero ya le he dicho, hoy día le he dicho que lea su Biblia a mi hijo, mañana, ayer también le he dicho, antes de ayer también le he dicho, y quizás puede ser un poquito fastidioso, ¿no? Puede ser un poquito fastidioso, pero no lo veamos de esa manera. Siempre debemos estar allí incomodando a nuestros hijos para que ellos estén estudiando, leyendo la Biblia, aconsejándole a cada uno de ellos con la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere lograr en nuestras vidas, hermanos, al hacer esto? Mire allí en el versículo 1, cuando Dios le está diciendo ahí a Moisés y aún guiándole hacia el pueblo de Israel, dice: estos pues son los mandatos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Mire a qué quiere llegar Dios: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. ¿A qué más quiere llegar Dios, hermanos? Aparte de que el pueblo de Israel ame a Dios. Mire el versículo 2. ¿Para qué? ¿Qué, hermanos? Para que temas a Jehová tu Dios. Ahora, el término temer no simplemente es tener miedo, sino honrar a Dios, ¿sí? El término temer quiere decir respetar a Dios por lo que Él es, ¿sí? Entonces, cuán importante, hermanos, es que nosotros y nuestras familias crezcamos bajo el temor de Dios. Y recuerden el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es, ¿qué, hermanos? Es el temor a Jehová, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, al temerle también nosotros estamos aprendiendo a ser, ¿qué? Sabios, ¿sí? Al temerle a Dios, cada uno de nosotros estamos aprendiendo a ser sabios. Entonces recuerde, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como familias? En primer lugar, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué implica amar? Implica que nosotros obedezcamos, guardemos sus mandamientos. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios nos está mandando a nosotros? ¿Qué es lo que como familias debemos hacer? Debemos temerle, debemos ser sabios en la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque mire allí el versículo 2 nuevamente. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y mire a continuación dice, tú, luego ¿quién más? Tu hijo y luego el hijo de tu hijo. Pero ¿sabe qué? En la palabra de Dios encontramos que esto muchas veces no continúa esta línea. No continúa esta línea. Por ejemplo, en esta semana estábamos viendo Elí. Elí llegó a ser ¿qué? El sumo sacerdote. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que llegó él a ser sumo sacerdote?
¿Ah? Porque cualquiera no llega a obtener este cargo, ¿sí o no? Cualquiera no llega a obtener este cargo. Algo, vamos a decirlo de esta manera, algo de bueno ha de haber hecho para que llegase a ser ¿qué? Sumo sacerdote. Sin embargo, y quizás pudo haber sido un buen sumo sacerdote, pero fue un mal ¿qué? Fue un mal padre, ¿sí o no? Juntamente con él, por allí, creció un niño y llegó a ser un profeta, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Samuel. Pero la pregunta, y llegó a ser un buen profeta, pero la pregunta es, ¿llegó a ser buen padre? ¿Ah, qué dicen ustedes? ¿Llegó a ser buen padre Samuel? No, lastimosamente no. O pudo haber instruido bien a sus hijos, pero sus hijos no continuaron esa línea. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, al rey David. El rey David, ¿cómo es conocido, hermanos? ¿Cómo es conocido el rey David? Un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en calidad de padre, ¿qué podemos decir acerca de David? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué podemos decir de David como padre? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Ah? Su propio hijo quiso matarle. Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Cuántos hijos llegó a tener? Roboam, su hijo, ¿qué hizo? Dividió el reino, ¿verdad? Hermanos, ¿nos damos cuenta de la seriedad que tenemos aquí, la responsabilidad que tenemos aquí en la Biblia? Nos dice que estos estatutos, los mandamientos que Dios nos manda, dice que debemos tenerlos en primer lugar nosotros. Luego, ¿quiénes, hermanos? Nuestros hijos. Luego apunta a quiénes? A los hijos de nuestros hijos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que solamente debe llegar hasta la tercera generación, sino tiene que ser esto continuo. Porque si mi hijo ha aprendido bien, entonces le va a enseñar a su hijo, y si su hijo ha aprendido bien la palabra de Dios, también eso va a seguir de generación en generación. Pero debemos preguntarnos nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque recuerde, hace un momento dije, ¿no? Aprendemos de niños, aprendemos de jóvenes, hablando de la vida espiritual. Aprendemos de niños, aprendemos de jóvenes, aprendemos ya de adultos y aún llegando a ser ancianos, seguimos, ¿qué, hermanos? Seguimos aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué se sabe de los hijos de Moisés? ¿Qué se sabe de los hijos de Moisés? Casi no mucho, ¿no? Entonces, hermanos, el mandato aquí es claro. Nosotros debemos, recuerda el versículo 3, la primera palabra y la primera palabra, el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Oye, estate atento. Estate atento a lo que yo te voy a decir. Dios es el que está hablando y Dios dice, estate atento a lo que yo te voy a decir, a lo que yo te voy a instruir. Mira el versículo 2, ¿cómo termina? Hablando de la palabra de Dios, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué, hermanos? Prolongados. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que, ¿qué, hermanos? Para que te vaya bien, o sea, para que nos vaya bien sobre la tierra. Ahora, si vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, miren o desde el versículo 7,
El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué, hermanos, conforme a toda la ley, ¿verdad?, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice, hermanos? Prosperado. ¿Es bueno ser prosperado o no? La Biblia lo dice, ¿no? Y si es bueno ser prosperado, ¿a quién no le gustaría de nosotros que nuestra familia sea prosperada? ¿No? Todos queremos ser prosperados, ¿amén? Claro que sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que nuestras familias sean prosperadas? Bueno, cumplir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y dice allí: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. ¿Pueden leer? Sí, versículo 8, lean juntos. 2, 3. Muy bien, nuevamente, ¿qué dice aquí? Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Recuerda el versículo 6, el versículo 3 del capítulo 6, para que te vaya bien, ¿no? ¿Queremos que nos vaya bien juntamente con nuestra familia? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces como padres? En primer lugar, poner la palabra de Dios en nuestro corazón, practicarlo en nuestro vivir diario. Enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos para que ellos tampoco se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, que ellos lo pongan por obra. Ahora, sin duda que ahí en el libro de Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5 tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Pero mire ahí en el libro de Proverbios, capítulo 6, ¿qué cosas más debemos enseñar a nuestros hijos? Mire allí el versículo 16 del capítulo 6. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El término aborrecer o abominar tiene que ver con que Dios lo detesta. Dios no lo puede ni mirar, ¿sí o no? Dios lo detesta, Dios lo abomina. Versículos 17. ¿Qué en primer lugar es lo que detesta Dios, hermanos? Los ojos altivos. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con el orgullo, ¿verdad? Está mencionado en los 10 mandamientos. Hay que buscarlo, ¿no? Pero está mencionado ahí, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia, ¿no? A que nuestros hijos, o en primer lugar, hermanos, nosotros mismos no ser orgullosos. ¿Y cómo enseñamos eso nosotros? Cuando nosotros como padres, como esposos, habiéndonos equivocado, vamos a nuestra esposa y le decimos: ¿sabes qué? Perdóname por lo que yo he hecho, ¿no? El orgulloso no pide perdón, pero el humilde sí se acerca a su esposa y le dice: mira, yo te he ofendido, perdóname. O acercarnos a nuestros hijos, porque a veces los padres no piden perdón a los hijos, acercarnos a nuestros hijos y pedirles ¿qué? Perdón. Hijo, ¿sabes qué? Te levanté la voz inadecuadamente o hice algo inadecuado, entonces te pido perdón. Mire a continuación la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr ¿hacia dónde? Hacia el mal. Y mire,
hablando de esto, podemos retroceder aquí en el capítulo 1 de Proverbios. Mire ahí en el versículo 8. Mire el versículo 8, dice aquí Salomón, dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mira el versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿no qué? No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Entonces, ¿cuál es la instrucción del padre hacia su hijo? Que sus pies no estén presurosos para correr ¿a dónde? Al mal, ¿verdad? Allí dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Versículo 19, el testigo falso que habla ¿qué? Mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Normalmente, bueno, el sembrar discordias no solamente se ve en la familia, se ve también ¿dónde? En las iglesias también, ¿no? Decía alguien: divide y ¿qué? Y vencerás, triunfarás, ¿no? ¿Y cómo se divide? Aquí claramente lo dice el verso: sembrando discordia entre hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos claramente la instrucción de Dios. Amén, hermanos. En primer lugar, tener nuestros oídos prestos para escuchar la voz de Dios. Y al prestar atención, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Amar a Dios. En primer lugar, Dios tiene que ser lo primero. ¿Qué demanda esto? Demanda que nosotros seamos obedientes, que guardemos la Biblia. En segundo lugar, que nosotros le temamos a Dios juntamente con nuestras familias. Y luego enseñar a nuestros hijos, pero no solamente enseñarle a él, sino que él crezca con la consigna de que también debe enseñar ¿a quién? A su hijo. Y la enseñanza de la palabra de Dios pase de generación a generación. ¿Qué les vamos a instruir? ¿Qué les vamos a instruir a ellos? Recuerde, todo lo que Dios detesta, todo lo que Dios abomina, también nosotros como hijos de Dios debemos abominar. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de guiar, de instruir. En primer lugar, nosotros instruirnos. En segundo lugar, instruir a nuestros hijos. Jóvenes en algún momento van a formar sus familias, entonces también tienen que crecer con esa consigna. No están creciendo en un hogar cristiano, yo tampoco. Recuerden, les he dicho, yo no he crecido en un hogar cristiano, pero la Biblia nos capacita a nosotros a formar un hogar que tema a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción, Señor. Como hijos tuyos, debemos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Como hijos tuyos debemos prestar atención a tu palabra. Poner toda nuestra atención, poner todo nuestro corazón para recibir tu palabra, guardarla en nuestra vida, así como Esdras lo hizo. Él preparó su corazón para inquirir en tu palabra. Luego de inquirir, de estudiar, él cumplió tu palabra, y luego de cumplir, Señor, él terminó enseñando tu palabra. Permite que nosotros también podamos hacer lo mismo con nuestras familias. Tenemos una gran responsabilidad y a la vez es una bonita responsabilidad de hacerlo con nuestros hijos. Permite que podamos cumplir con esta consigna de parte tuya, cada uno de nosotros. En el amor de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén.